Muy buenos días a todos y primero que todo muchas gracias por la invitación de poder venir aquí a Shela a visitarlos y compartir con ustedes algunas de las experiencias de las investigaciones que hemos estado haciendo en Canadá. Y de nuevo muchas gracias a los patrocinadores de este evento por la cordial invitación de estar por acá. El tema que quería platicar de hoy es relacionado con un tema que tiene mucha importancia hoy en día, que es el control de la huella del carbono. Y la pregunta que queríamos contestar es cómo la ingeniería sísmica y el diseño sísmico contribuye a la reducción de la huella del carbono, y ese es el tema de esta conferencia. Bueno, primero empecemos a poner una base de cómo entender cómo la ingeniería sísmica contribuye a la reducción de la huella del carbono. Entonces, primero tenemos la definición de lo que es el ciclo de vida de un producto. En este caso, el producto que estamos hablando son las infraestructuras como edificios, puentes, presas, líneas de vida, etcétera. Entonces, el análisis del ciclo de vida es un proceso para determinar el impacto que en este caso una construcción pueda tener durante su vida útil, en el cual se va a estar desempeñando ciertas funciones. En este caso, un edificio, un hospital, la función es de proveer servicios de salud, y en el caso de una emergencia, pues ayudar a la gente, a los heridos y todo el proceso de recuperación de la salud de las personas. Entonces, el proceso que es ACV, que se le llamamos, es un proceso para tomar decisiones que van a tener un impacto a largo plazo, que sean sostenibles y que contribuyan a la resiliencia y a la sostenibilidad de la sociedad en general. Entonces, cuando platicamos de un análisis del ciclo de vida, tenemos que definir los objetivos principales, y aquí está una lista de lo que son los objetivos que generalmente se persiguen. Es cuantificar, identificar oportunidades de cómo mejorar el producto o cómo reducir la huella de carbono. En este caso, hacer un proceso de informar objetivamente qué es lo que se está haciendo y cómo. Vamos a ver un ejemplo de cómo se puede utilizar esto para hacer una información que pueda ser de utilidad para tomar decisiones, y sobre todo proteger el medio ambiente. Son ejemplos de los objetivos de un ciclo de vida, proceso de ciclo de vida. Y hay una serie de herramientas que existen hoy en día para poder hacer esa evaluación. Parte del ciclo de vida es también el impacto de todos los componentes de un producto, cómo están impactando el medio ambiente y cómo se puede mejorar o reducir su impacto. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de unas estructuras en el cual tenemos todos los componentes que generalmente se incluyen en la construcción de un edificio, y vemos los porcentajes. En este caso, por ejemplo, cuál es el porcentaje en el aspecto del análisis del ciclo de vida, de cómo van a contribuir los diferentes componentes, como se ve en las tablas estas. Y entonces ya podemos definir cuáles son los componentes que van a tener un mayor impacto y cómo trabajar con ellos para reducir esas. Vale. Entonces aquí tenemos todos, por ejemplo, el forjado, las cubiertas, las soleras, la cimentación, etcétera, cómo van contribuyendo también a la huella de carbono, y ya podemos entonces hacer un análisis más detallado de cuáles son los componentes en los cuales tenemos que poner más atención para reducir esa huella de carbono. ¿Qué tan importante es esto? Por ejemplo, aquí tenemos el impacto de la construcción
en la emisión de gases, y vemos que los reportes que se han presentado, el 51% de las emisiones anuales globales son producidas por procesos de construcción, el uso de cementos y de concreto, etcétera. Entonces, ya podemos cuantificar eso para poder determinar qué podemos hacer para reducir esos impactos. Entonces, por ejemplo, las operaciones de un edificio van a estar contribuyendo más o menos el 28%, y los materiales de construcción que se están utilizando en general tenemos un impacto del 23%, y solamente el concreto del hormigón va a contribuir el 11%. Entonces hay mucho trabajo que se está haciendo en todo el mundo ahora de cómo minimizar el impacto de la producción de concreto en la huella de carbono, y hay productos nuevos o formas diferentes de crear cemento y todo que están ayudando a reducir ese impacto, como se ve acá. ¿Cómo relacionamos el diseño sísmico, el comportamiento sísmico de estructuras con la reducción de la huella del carbono? Entonces, los que trabajamos en el diseño sísmico estamos metidos en todo el proceso de construcción. Sabemos que el diseño sísmico no se limita a la protección de la vida humana, como generalmente muchos códigos a través de los años tenían como su filosofía básica de decir estructuras están diseñadas solo para evitar daños a personas. Si hay un terremoto fuerte, se pensaba que la estructura podría dañarse, pero la gente podría salir del edificio sin tener ningún problema. Eso ya ha cambiado a través de los años por las lecciones que hemos aprendido de terremotos, que nos dicen que tenemos que hacer algo más, tenemos que también proteger la propiedad y asegurarnos que la funcionalidad de las estructuras se mantenga durante y después del terremoto, para evitar los impactos económicos tan grandes que han habido en terremotos recientes. Y una de las tecnologías o métodos que se ha desarrollado en los últimos años es lo que se llama el diseño por desempeño. El concepto del diseño por desempeño es definir entre los ingenieros, arquitectos y los dueños de las construcciones cuál es el objetivo del diseño y de la construcción que se espera. Por ejemplo, si es un hospital, se espera que el hospital esté funcionando durante y después del terremoto. Entonces, el objetivo principal es evitar el daño lo más posible para que el hospital pueda trabajar. Si es una casa, el objetivo sería evitar que la casa se dañe o que los daños sean mínimos para que la gente pueda inmediatamente regresar a la casa y seguir viviendo ahí sin necesidad de tener que irse a otro lado, a un refugio como existe. Entonces, esa es la filosofía del diseño por desempeño, ¿ya? Entonces, lo que esperamos es que la filosofía son estrategias para minimizar el daño y asegurarse que los materiales y la construcción sea hecha de forma eficiente, ¿ya? Para eso tenemos que pensar en lo que es el concepto del diseño del riesgo sísmico. Conceptualmente, el riesgo sísmico es la combinación del peligro sísmico y la vulnerabilidad de las infraestructuras. Entonces, podemos tener un área donde el peligro sísmico es muy alto, pero si no hay construcciones que sean vulnerables o no hay ninguna construcción, el riesgo sísmico no existe. Por otra parte, si tenemos estructuras muy vulnerables en una zona donde el peligro sísmico es mínimo o no existente, que hay muchas zonas en el mundo, el riesgo sísmico es mínimo. El problema es cuando tenemos construcciones vulnerables, sensibles a los daños causados por terremotos, y tenemos un área en la que la peligrosidad sísmica es muy alta. Entonces, esas dos combinaciones y otros factores más son los que utilizamos para definir lo que es el riesgo sísmico, y entonces ya se
generan métodos para manejar el riesgo sísmico y minimizar esto, ya sea asegurándose que las construcciones sean menos vulnerables o sensibles a movimientos fuertes del terremoto. El marco conceptual del diseño sísmico y relacionado con el carbono es la resiliencia de las estructuras y cómo asegurarse que una estructura que sea resiliente también tenga un impacto mínimo en la huella del carbono, y desde el punto de vista sísmico es controlar el daño, porque si hay daño hay un impacto muy severo en la huella de carbono y ese es uno de los objetivos que queremos controlar, ¿ya? Y como decía, el diseño por desempeño es la forma como podemos controlar eso, y con métodos muy del estado del arte de lo que es la ingeniería del diseño, ya a procesos más sofisticados comparados a los procesos que se utilizaban hace muchos años. El avance en las computadoras y la inteligencia artificial nos están dando herramientas que nos permiten hacer un diseño mucho más eficiente y que satisfaga los objetivos del diseño por desempeño, ¿ya? O sea que, en resumen, podemos decir que el diseño por desempeño nos permite optimizar la resistencia, la rigidez, la redundancia de la estructura y el uso adecuado y efectivo de los materiales, y a la vez minimizando el impacto de la huella del carbono. Por ejemplo, ya tenemos hoy en día sistemas modulares en los cuales todos los componentes ya son prefabricados, se llevan al sitio y solo se ensamblan ahí, y hay muchos edificios que se construyen en pocos días. Ustedes han visto algunos vídeos en China y en otros lugares donde en una semana están construyendo un edificio de 15 pisos o algo así a través del proceso de construcción modular. Eso efectivamente contribuye a una reducción de más o menos del 20 al 40% del impacto de la huella de carbono, simple y sencillamente utilizando métodos constructivos más avanzados y tecnologías que existen hoy en día. La otra idea es la reutilización de estructuras o de sistemas. Tenemos un edificio que ha estado funcionando por 50, 60 años. La economía entonces, utilizando los métodos de reutilizar estructuras en lugar de reciclar, estamos definiendo métodos para poder reusar la estructura, en este caso el concreto, la madera, el acero, y usarlo de una forma efectiva para que pueda funcionar de forma como se espera, utilizando las técnicas hoy en día, sin necesidad de llegar a tener que reciclar los materiales o simplemente abandonarlos, ¿sí? O sea que es lo que llamamos la economía circular, y eso es un tema que también se está avanzando mucho hoy en día. La idea es tener una sinergia en lo que es el diseño por desempeño, la sostenibilidad de las estructuras, que duren más, que funcionen más efectivamente, y eso lo que resulta es una reducción de la huella del carbono, asegurándose que las estructuras van a funcionar continuamente y no van a estar teniendo un impacto ambiental como estaba pasando en muchas estructuras existentes hoy en día. Parte de eso es también la necesidad de seguir investigando y el desarrollo de leyes y regulaciones que permitan la implementación de estas ideas, porque si no hay leyes o regulaciones no se va a poder llevar a caso. Ahí pueden ver algunos ejemplos de lo que ya se está haciendo en Latinoamérica, en México, en Colombia, en Perú. También las normas norteamericanas de la
ASCE, que es una de las regulaciones de los Estados Unidos. El Eurocódigo, pues son las reglas de normas de diseño en Europa, y las regulaciones ISO, que son procesos de control de calidad de productos. Entonces, eso hay que también tomarlo en cuenta en todo este proceso de la reducción de la huella del carbono desde el punto de vista de ingeniería sísmica. Aquí es un ejemplo de estos impactos, cómo se pueden evaluar. Entonces pueden ver, por ejemplo, 4 ejemplos: un sistema de estructura con concreto reforzado, tradicionalmente una estructura metálica, una estructura con aislamiento sísmico, que son unas técnicas ya muy usadas en muchos países donde hay riesgo sísmico, y el reforzamiento con fibra de vidrio. Entonces pueden ver ustedes el daño esperado, la segunda columna, cuál sería. Entonces vamos de daños altos a daños muy controlados. Las emisiones del carbono, se pueden ver los números estimados de cuál es el impacto. Mientras más grande es el número, más es el impacto de eso, y las ventajas de cada uno de estos tipos de construcción. Algunas, el concreto sobre todo es bajo costo inicial, pero es un impacto mucho mayor comparado con el sistema de aislamiento sísmico, que tenemos una optimización de la resiliencia de la estructura con un control de daños muy bajo, y eso entonces ya nos comienza a dar una idea de cuáles son los sistemas más efectivos desde el punto de vista del control de la huella del carbono y del control de daños que tenemos. Aquí está otra forma de ver los resultados desde el punto de vista gráfico. Pueden ver los impactos y las consecuencias. Otra vez el marco de concreto reforzado tiene mayor daño y tiene mayores emisiones. Comparado, digamos, otra vez con la base aislada, el daño es casi nulo y tiene un menor impacto en el carbono. Entonces, viendo esos análisis comparativos, podemos entonces poder definir cuál es el sistema más efectivo y cuál es el más adecuado para la región donde se está haciendo la construcción de esta infraestructura que se quiere tener. Otro aspecto importante es las lecciones aprendidas de terremotos a través de los años. Eso también les voy a enseñar cómo, aprendiendo de los terremotos pasados, podemos contribuir a este proceso de la reducción de la huella del carbono. Entonces, tradicionalmente, o sea, en terremotos de hace muchos años, por ejemplo, en 1908, el terremoto de Italia en Messina, más o menos una magnitud de 7.5, 26.000 personas que fallecieron y un costo de más o menos 116 millones de dólares. Solo se documentaban los daños y se veía cuáles eran las estructuras dañadas, pero no había una forma sistemática de documentar el proceso de por qué las estructuras se habían dañado y qué se podía hacer para evitar el daño. Entonces, dos ejemplos más: el terremoto de 1923 en Japón, muy destructivos, el impacto económico, el impacto de gentes afectadas y todo eso, y de nuevo las lecciones no se documentaban como hoy las documentamos hoy en día. Entonces se sabe lo que pasó, se entiende que hubo muchos daños, pero no existía documentación adecuada que nos permitiera aprender lecciones más efectivas en este caso. En Pakistán, en 1936, lo mismo. Hay mucha documentación fotográfica que se pueden ver los daños, algunos reportes, pero no de forma sistemática como hoy en día se puede hacer. El último es el
el terremoto de Concepción, y como ven, todos son los terremotos antes de los años 50. A partir de eso ya comenzamos a sistematizar y a formalizar el proceso de ir a investigar los daños de terremotos en regiones afectadas por eso. Entonces ya se hacen campañas ya más organizadas con gentes especializadas en diferentes áreas, ingenieros estructurales, geotécnicos, geólogos, sismólogos, profesionales en el área de ciencias sociales, y así comienza a hacer una coordinación más efectiva. Hoy en día pues ya se puede utilizar técnicas también sofisticadas, utilizando información satelital, información con los drones y todo eso ha ido mejorando y nos está dando información que se puede utilizar para definir qué podemos hacer para incrementar la sostenibilidad de las estructuras, reducir la huella del carbono. Entonces veamos algunos casos de estudio. Entonces, de nuevo, es los datos, recolectar datos, evaluar los datos y implementar acciones de cómo esos datos se pueden utilizar para mejorar técnicas de construcción y la resiliencia de las estructuras. Entonces, veamos algunos ejemplos. Entonces, les voy a presentar 3 tablas acá, un poquito llenas de información, pero la idea es qué lecciones hemos aprendido de algunos terremotos, de muchos terremotos, pero esto es solo para que se den una idea de la importancia de lo que es las visitas de reconocimiento después de un terremoto. Entonces vamos desde Turquía, en Japón, México, Chile, Nepal, California, terremotos ya más recientes, ¿ya? Los hallazgos claves que cada terremoto, las lecciones que cada terremoto nos permitió aprender, y las cuales en la última columna están las consecuencias de esas lecciones y los cambios o lo que aprendimos que se debe seguir haciendo o que ya no se puede hacer porque el concepto no funcionó como se esperaba, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el terremoto de Turquía hubo mucha destrucción en 1923, muchos edificios se dañaron, hubo que demolerlos, hubo mucho material de desperdicio que había que manejarlo de forma efectiva para o reciclarlo o reusarlo de una forma más eficiente. Entonces, ese es un ejemplo de otro. Por ejemplo, en Chile en 2010, la albañilería confinada demostró que sí funciona adecuadamente. Hubo necesidad de una actualización del código de diseño sísmico en Chile, y se demostró que materiales con bajo contenido de carbono funcionaban adecuadamente. Entonces, así está el ejemplo, solo para que se pueda dar una idea de las lecciones muy útiles que podemos aprender en este caso. Otro ejemplo, pasando a un país en vías de desarrollo, Nepal, en 2015. Nepal es un país muy pobre, muchas construcciones muy vulnerables. El riesgo sísmico en Nepal es muy alto porque tienen mucha vulnerabilidad de las construcciones y la peligrosidad es muy alta en toda la sección de Nepal ahí. Entonces hubo necesidad de hacer un proceso de reforzamiento sísmico. Muchas escuelas ya estaban reforzadas sísmicamente, y se demostró que aunque fuera un proceso muy simple y muy sencillo de reforzar las escuelas en el área rural de Nepal, las que estaban reforzadas sísmicamente sobrevivieron bien, no hubo daños severos. Las que no tenían reforzamiento estaban destruidas completamente. Entonces, son ejemplos de las lecciones aprendidas.
de lo que se obtiene en estas visitas de reconocimiento. También podemos ver cuál es el impacto en la resiliencia de esas visitas y sobre todo, como menciono acá, la recuperación funcional, que es el proceso que ahora pensamos es cómo podemos diseñar a construir una estructura que nos permita ocuparla prácticamente inmediatamente después de un terremoto fuerte. O sea, ¿qué podemos hacer para recuperar la funcionalidad de la estructura, aunque no tenga daños severos estructurales, pero todos los componentes, como pueden ver aquí en el cielo tenemos los candeleros, aires acondicionados, cielos falsos y todo eso, muchas veces se dañan, hay que repararlos. Ese es el concepto de funcionalidad, de qué tan rápido se puede volver a reactivar una estructura para que se pueda utilizar según las funciones que sostenga. Entonces aquí hay unos ejemplos. Mejorar la resiliencia, de nuevo vemos las lecciones de los terremotos que vimos y otros más. Entonces la primera columna les da una idea de lo que se pudo hacer, mejorar los códigos de construcción. Es una lección que siempre aprendemos de lugares donde han habido terremotos. El terremoto del 2023 de Turquía nos demostró que el código de diseño de construcción en Turquía fue mejorado a partir del terremoto de 1999. Hicieron un cambio significativo al código de diseño. Muchos edificios que estuvieron en el terremoto del 2023 estaban diseñados con el nuevo código, muy buen código, pero el problema es que el proceso de construcción fue muy malo. O sea, no había un proceso de asegurarse que el diseño hecho por los ingenieros era lo que se construyó. Entonces, pues, recordarse que hubieron muchos edificios que se colapsaron, muchas muertes, no por la falta de un código adecuado, sino por la falta de una supervisión adecuada en la construcción. O sea que no es solo el código en sí, sino la implementación del código de diseño en este caso. En el terremoto del Japón del 2011, la lección aprendida es planificar la respuesta a la emergencia de forma más adecuada. A pesar de que Japón es uno de los países más avanzados en tema de riesgo sísmico, este terremoto les dijo, miren, sus métodos de la respuesta a la emergencia tienen que ser mejorados para reducir los daños y los impactos que tuvo el terremoto y el tsunami que siguió. Entonces, eso, y como pueden ver ahí en la lista, las consecuencias en cuestión de la resiliencia de estas visitas, cómo se aprende, y claro, lo que es responsabilidad nuestra es ver esas lecciones y implementarlas en las comunidades para evitar que pase lo que pasó en nuestros lugares. Y por último, en estos ejemplos es cómo estas visitas y las lecciones aprendidas nos están ayudando a reducir el impacto de la huella del carbono. Entonces, uno de los temas principales es una reconstrucción sostenible, evitar demoliciones, porque al comenzar a demoler la estructura, la huella del carbono se incrementa muy, muy alto. Entonces, la idea es, si no demoler la estructura, estamos contribuyendo a controlar la huella del carbono. Y la idea es reconstruirla o reforma. Entonces, aquí están unos ejemplos para que vean. El impacto demostrado de
estas visitas que hacemos, los lugares donde se han hecho visitas y se han implementado técnicas o métodos para reducir el huella de carbono comparados con lo que no se ha hecho, tenemos una relación más que del doble. La barra verde es donde sí se ha hecho visitas de reconocimiento y la roja es donde no se ha hecho una visita de reconocimiento y vemos entonces que se puede cuantificar cuál es el impacto de la huella de carbono y los gases que se han liberado. Y entonces de nuevo volvemos a ver en esta tabla los ejemplos de esos terremotos donde vemos ya en la última columna cuál ha sido el impacto desde ese punto de vista. Por ejemplo, en Turquía resultó que ya es necesario utilizar materiales de bajo de carbono y con menos residuos. En Japón, una construcción a lo largo de la costa de Japón, de la costa este, mucho más eficiente, porque en este caso no solo fue el terremoto en sí, sino que el tsunami hubo mucha destrucción y eso tuvo un impacto global de todos los residuos de los daños que hubieron. En México, como decía, la idea de reforzar en lugar de reconstruir. Para no tener que reconstruir, en Nepal utilizar materiales, aunque es un país muy pobre y con muchas limitaciones, pero los nepaleses se dieron cuenta que podían utilizar materiales tradicionales con contenido bajo de carbono, que les ayudó a mejorar, a tener un sistema mejor resiliencia en todo el país. Aún en California, o sea, pasando de un país en vías de desarrollo a un país desarrollado, la lección fuera cómo extender la vida útil de una estructura. Generalmente se diseña para 50, 70 años, ahora se está practicando una estructura diseñada para 100 años o más de vida útil, entonces eso contribuye a la reducción de esto. Espero que eso les comience a dar una idea del impacto de lo que es ingeniería sísmica en este tema que estamos platicando. El impacto de la construcción digital. Entonces, estamos ya platicando de imprimir edificios con las técnicas, edificios modulares, utilizar lo que se llama el ingeniero digital, en el cual tenemos un modelo de la estructura en forma digital en una computadora y la estructura real está siendo monitoreada con sensores de todo tipo y la interacción entre los dos a través de conexiones del internet, etc., permite utilizar el modelo digital nos permite hacer predicciones de cómo se comportaría la estructura en diferentes condiciones, en terremoto fuerte, vientos fuertes, una explosión, etc. Esa es tecnología que estamos utilizando ya, que nos permite entender mejor cómo las estructuras funcionan y cómo reducir los daños que puedan ocurrir. Entonces, esto es, por ejemplo, lo que sería un modelo ingeniero digital. Tenemos la estructura en sí y tenemos la estructura modelada en la computadora y está conectada por sensores, de todo tipo de sensores, sensores para medir movimientos de vibraciones, para medir deformaciones, sensores para medir corrosión, una estructura metálica, etc. Todo eso, digamos, tenemos la habilidad de condensar toda esa información y plasmarla en un modelo digital que nos permita determinar cuáles son las debilidades de la estructura y cómo se pueden minimizar esas debilidades para evitar daños más severos en el caso de un sismo o unas cargas extremas. En
pensar en todo este tema. Pues primero es la eficiencia de los materiales y su optimización. Entonces, dependiendo de cómo utilizamos los materiales, podemos llegar a reducciones del 20 al 40% de las emisiones, reducir esas emisiones. Hoy en día los expertos en materiales están pensando en cómo mejorar la producción del cemento. Ya saben dónde, en el proceso de producción del cemento, dónde está el impacto mayor en la emisión de gases y qué se puede hacer para reducir esos, para crear un cemento que tenga un impacto mucho menor que el cemento tradicional que tenemos hoy en día. La inteligencia artificial nos está ayudando a mejorar esos procesos y hacerlo de forma más efectiva. Platicábamos del daño, hay sistemas que nos permiten controlar el daño de forma más efectiva. Un ejemplo es el aislamiento sísmico, que es una técnica que ya tiene muchos años de ser usada y que ha demostrado que sí efectivamente protege a las estructuras y reduce los daños que puedan haber. La sinergia con el diseño sostenible, lo que yo decía, el proceso de funcionalidad de una estructura. Existen métodos y se están desarrollando técnicas para evaluar qué tan rápido se puede recuperar la funcionalidad de una estructura y qué se puede hacer, qué proceso se puede implementar para poder asegurarse que la estructura o la construcción pueda funcionar lo más pronto posible o tener una mejor idea de cuánto tiempo se va a tardar en recuperar la funcionalidad de la estructura. Por ejemplo, si el criterio es que en una semana recuperamos el 90% de la funcionalidad de la estructura, ¿qué procesos hay que hacer para llegar a este objetivo? Platicamos también de la necesidad de la que es investigación y la política pública. Ya hay regulaciones que comienzan a platicar de estos. Muchos países ya tienen compromisos de implementar técnicas para el impacto de la reducción de la huella del carbono, y la ingeniería sísmica pues, está contribuyendo a ese tema. Y no solo platicar de terremotos, sino otros efectos ambientales que van a afectar a las estructuras. Entonces ya podemos combinar amenaza sísmica con inundaciones, con vientos fuertes, cuál es el riesgo combinado de todas esas para definir programas de cómo manejar ese riesgo combinado en lugar de solo el riesgo aislado para cada tipo de amenaza. La resiliencia es otro aspecto importante que platicamos, o sea, la ecuación es bien sencilla: menor daño, menos carbono, relación del carbono. Porque menor daño, menor demolición, menor producción de gases. ¿Ya? Y el análisis del ciclo de vida es el elemento que utilizamos para definir ese tema. Entonces podemos concluir como conclusiones claves que el diseño sísmico reduce el carbono mediante mayor reconstrucción, mayor durabilidad de las estructuras, optimización de los usos de los materiales y la integración normativa y política que es necesario para eso. Entonces, para que les quede como visión, esos son 4 puntos importantes a recordarse. Al final podemos decir que tenemos que contribuir en eso porque el mundo está sufriendo por el efecto de las emisiones globales del carbono y los cambios climáticos, y solo a través de innovaciones en nuestro entorno construido podemos alcanzar esa neutralidad